¿Qué tal? Buena tarde. Soy Mauricio González Coronado y les voy a hacer una introducción básica y ligera sobre el tema de las coordenadas móviles aplicables actualmente en la robótica u otras ramas de su preferencia. Principalmente comenzamos que una coordenada móvil es lo que rige los movimientos determinados de una máquina, una prótesis, un robot, para hacer lo que el usuario quiere que haga en el momento que lo quiere que lo haga y como quiere el usuario que lo haga. Esto principalmente para facilitar tareas dichosas o ayudar en caso de que la persona lo requiera, donde principalmente las vemos aplicables en múltiples aspectos. Puede ser en la industria, en la medicina u en robótica de cualquier estilo, un simple robot por un gusto o tanto robots a nivel profesional. Esto para determinar principalmente la cantidad de movimientos que hará, cómo los hará y en qué direcciones los hará. Aquí es donde entra un tema matemático, que entra el tema de los vectores, ecuaciones y unos cálculos para determinar la cantidad de grados, distancias que se tiene que mover de determinada forma la máquina. Un tema muy simple de explicar sería una prótesis robótica de una mano. Una mano obviamente tiene que determinar los movimientos, así si es hacia abajo, hacia arriba, los dedos, el cómo apretar y qué hacer. Obviamente cuando choca, se supone que el dicho programa de los grados está diseñado para evitar que choque y si choca, dejar de hacer que repita ese movimiento. Para estos casos es donde entran muchas limitantes para hacer en el mismo que los grados se detengan. Todo con la finalidad de hacer un funcionamiento ideal en todo momento. Este tema también lo podemos ver aplicable en la industria. ¿Cómo se puede mencionar? En cualquier máquina existente determinada desde un operador, el operador se encarga de imponer sus limitantes, grados, vectores, dependiendo de lo que quiera que haga. Esto principalmente se basa para optimizar el trabajo de la mejor forma posible que se pueda y economizar los procesos a la vez. Esto con el fin de evitar una mano de obra que pueda llegar a costar, evitar fallos que se puedan tener en el proceso y tener la garantía de que la máquina lo va a hacer de la mejor forma posible, dispuesta por el operador que se encarga de su funcionamiento. En esta misma parte se aplican las coordenadas móviles, que es lo que se encarga de los principales movimientos aplicables, que es para saber cómo lo tiene que hacer la máquina, mediante dichos cálculos como ya se comentaba, como pueden ser ecuaciones, vectores u otros temas en base a los cálculos de grados para determinantes de una máquina. Requisitos previos. Es necesario tener en consideración que, de preferencia, se debe saber qué es un vector, ya que, aunque se puede conocer la fórmula de la matriz y realizar las transformaciones por medio de estas matrices, si se sabe qué es un vector, será más fácil entender temas posteriores y hasta cierto punto comprender del por qué funcionan. Además, también es necesario saber cómo hacer las multiplicaciones de matrices por vectores, ya que sin este conocimiento no podríamos hacerlo por el método que a continuación veremos, los cuales abordaremos más adelante. Vectores. Como se mencionó anteriormente, los vectores son rectas, segmentos o planos, los cuales tienen magnitud, dirección y sentido. Pero en realidad, ¿qué es esto? A diferencia de las coordenadas, las cuales marcan un punto en un plano cartesiano o 3D, los vectores tienen magnitud, la cual se puede definir como la diferencia entre dos puntos, es decir, la distancia que hay entre punto A y punto B. Esto claro, si tienes al primer punto como origen. La dirección consta de la recta sobre la cual el vector está posicionado y es el ángulo con respecto al eje X. El sentido es la orientación del vector, es el hacia dónde va el vector. Inicia desde el punto de origen hasta el extremo del vector y puede ser positivo o negativo. Ahora hablaremos de la multiplicación de matrices por vectores. Las multiplicaciones de matrices por vectores son las que vamos a utilizar para lograr nuestro vector, el cual es el vector transformado, por llamarlo de algún modo. Se pueden hacer multiplicaciones de matrices de 2 por 2, 3 por 3, etc. En este caso tenemos que la matriz es de 4 por 4 y se ve ordenada de la siguiente manera. Posteriormente se escribe nuestro vector, quedando nuestra multiplicación del siguiente modo.
Y los elementos y el orden que llevarían, así como la suma de estos elementos, se verían del siguiente modo. Analizando, tenemos que se tiene que tomar el elemento A y se multiplica por el elemento X. Sería B por el elemento Y. Después el elemento C y el elemento Z. Y así sucesivamente hasta llenar por completo. Finalmente tenemos que el resultado de la suma de estos será nuestro nuevo vector, que sería x2, y2, z2, w2. Tipos de matrices. Como ya se comentaba anteriormente, solo abordaremos dos de ellas, ya que son para fines prácticos las que se utilizan y utilizaremos más adelante. Básicamente, una matriz de traslación nos ayuda a mover los vectores, esto dependiendo de lo que queramos. Tenemos que en el siguiente ejemplo, queremos mover el vector 10, 10, 10 y 1, 10 unidades en la dirección X. Entonces, tenemos que nuestra matriz se vería así. La multiplicamos por el vector antes mencionado, desarrollando la multiplicación. Este se vería de la siguiente manera. Seguido de esto se realizan las multiplicaciones y nos quedaría algo así. Finalmente sumamos para conseguir nuestro nuevo vector, que quedaría de la siguiente manera. Sería 20, 10, 10, 1. Y así de simple es hacer nuestra matriz de translación. Las matrices de rotación son las que nos permiten rotar el vector, esto con relación a un eje, por ejemplo, el X. Este rota en sentido antihorario, alrededor de este eje. Las siguientes matrices de rotación 4x4 son para planos cuatridimensionales, que rotarán X, Y y Z respectivamente, así como se muestra. Para comprender esto mejor, tenemos que el siguiente ejemplo. Tenemos el vector 1, 2, 3, 1 y lo vamos a rotar en el eje X, 10 grados. La regla de la matriz de rotación sería la siguiente y quedaría de esta manera. Resolviendo, quedaría algo así. Posteriormente se hace la multiplicación de la matriz con el vector. Y finalmente tenemos nuestro vector después de aplicar la matriz de rotación, la cual sería 1, 1.418, 2.607 y finalmente 1. Aplicación de las matrices de transformación en la mecatrónica. Como ya sabemos, mecatrónica es una rama de la ingeniería que combina mecánica, electrónica, informática y la ingeniería de control. Una de las aplicaciones de las matrices de transformación a esta sería en la creación de robots, más específicamente a brazos robóticos, también llamados manipuladores serial, los cuales utilizan movimientos de traslación y rotación. Tenemos que las articulaciones de cada segmento del brazo utilizan movimientos rotacionales, mientras que los movimientos de pinzas son de traslación. Para con las matrices se puede definir el rango de movimiento, también llamado grados de libertad. Estos grados de libertad se pueden limitar y definir el brazo, de qué ángulo hasta qué ángulo puede mover esa articulación. A continuación les mostraré una máquina de manera rápida el funcionamiento, la cual está conformada por un RoboBox, una Module PAL y una araña. El funcionamiento de esta es hacer una estiba de la línea de New Mix, lo cual entran los paquetes por esta transportación. Los RoboBox se van a encargar de hacer un desplazamiento de paquetes de acomodo, ya dependiendo de la presentación, lo cual a la segunda fase, que es esta parte, se encarga de comprimir, lo cual
pasaría a la siguiente fase, lo cual es en la formación de la estiva, lo cual la modulpal del punto A al punto B hace un desplazamiento. Una vez dado, la araña baja a poner un liner, lo cual también hace un desplazamiento de un punto inicial A a un punto inicial B y de un B a un C. ¿Para qué? Para que el liner baje y así las charolas no se rompan. Aquí, como les mencionaba, los robobox se encargan de hacer el desplazamiento y el acomodo de la cama. Una vez la cama, la modulpal se encarga de hacer las estivas. Y aquí la araña se encarga de colocarle el liner en cada uno de la cama. Luego el robobox lo conforma por un brazo, como les mencionaba. En este video se explicó qué son las matrices de transformación y los conocimientos previos que debemos tener para poder comprender y utilizar dichas matrices. Se hizo una descripción de uno de los muchos usos que le podemos dar a estas mismas. Podemos concluir con que estas matrices nos ayudan a mover vectores como ya había sido comentado anteriormente. Hay más matrices de transformación, pero para efectos prácticos de este video solamente se tomaron en cuenta las antes ya mencionadas. Las matrices de transformación utilizan la multiplicación como base para poder ser resueltas y pueden manejar sistemas desde 2×2 hasta sistemas más complejos y fuera de la tercera dimensión, los cuales por ende son más difíciles de comprender. Por poner un ejemplo, sistemas de multiplicaciones 5×5, las cuales se explican en el mundo matemático.